días, soy Nacho Sánchez, técnico de ocupación del Pacto Territorial Costera Canal, y este va a ser el segundo de los vídeos que os presentamos sobre orientación laboral. El primero se centraba en los proyectos que teníais a vuestra disposición para insertaros en el mundo laboral, esas primeras oportunidades. Este se va a centrar en los conceptos más importantes del mundo laboral. ¿Qué son y por qué son importantes que lo conozcáis? El primero de ellos, ya centrándonos, sería el currículum vitae. Es seguramente el aspecto más conocido que tiene el mundo laboral y el proceso de selección. Al final es importante que conozcamos que el currículum vitae es nuestra carta de presentación, nuestra primera toma de contacto con las empresas. Y por eso es tan importante. El currículum seguramente ya conozcáis más o menos qué tiene que tener. En un futuro vídeo nos centraremos más en qué tenemos que poner exactamente y qué tendríamos que evitar, pero que conozcáis por lo menos qué es y por qué es tan importante. Al final recogerá las formaciones académicas, la experiencia laboral, las competencias, las habilidades, es decir, todo lo que representa nuestra vida laboral o las características que nosotros podemos ofrecer a una empresa y que nos va a determinar como unos buenos futuros empleados. Entonces, eso es lo que van a buscar las empresas y lo que nosotros vamos a presentarles en la carta de presentación, que va a ser nuestro currículum. ¿Para qué sirve el currículum? Aparte de ser una carta de presentación, lógicamente, como es una carta de presentación, va a servir para darnos a conocer. El currículum es lo que vamos a ir presentando en diferentes empresas, en lo que va a ir viajando y nos va a dar a conocer, por lo menos en el entorno empresarial, en el mundo laboral, que se llama. Entonces esa va a ser la primera de las funciones. La segunda será atraer la atención de los empleadores, de las empresas, de los técnicos que seleccionan a los futuros empleados. Va a ser ese enganche, ese anzuelo. Si nosotros tenemos un currículum interesante y está relacionado con la tercera función, potenciará la curiosidad hacia nuestro perfil. Si nosotros tenemos una formación determinada y la empresa está interesada en ese perfil, va a querer conocer más al respecto. Si nosotros tenemos una experiencia en el pasado que también es interesante, va a querer saber más, va a querer conocer detalles y entonces nos va a dar pie a que o bien contacten con nosotros por teléfono o nos pidan una entrevista para conocer esos detalles que estamos hablando. Entonces va, por un lado, a atraer la atención y potenciar la curiosidad. Y el último de las características es que va a servirnos como una guía para la entrevista. Esto es algo que normalmente la gente olvida o pasa por alto. Al final el currículum es un resumen de nuestra vida profesional. Entonces, lo que nosotros pongamos ahí nos va a servir de guía porque al final en la entrevista nos van a preguntar sobre nuestro currículum, sobre nuestra vida laboral. Entonces, si hemos hecho un buen trabajo con nuestro currículum, todas las respuestas van a encontrarse ahí. Y simplemente tendremos que hacerles patente que tenemos esos conocimientos, esas experiencias, esas características. Eso va a ser un aspecto importante del currículum. El segundo concepto va a ser el mercado laboral. El mercado laboral es un concepto algo más técnico, pero también es muy importante. ¿Qué es el mercado laboral? ¿A qué nos suena el mercado laboral? Al final, mercado, venta y compra de productos, y laboral, relacionado con el empleo. Al final, el mercado laboral va a ser la interacción entre dos factores. Por un lado, la demanda de empleo, es decir, los potenciales trabajadores, nosotros queremos trabajar, que ofrecemos nuestros conocimientos, experiencias, aptitudes, todo lo que teníamos en el currículum. Y por otro lado, la oferta de trabajo, es decir, las empresas que buscan empleados para poder cubrir sus necesidades de producción o del servicio que quieren ofertar. Entonces va a ser la interacción de estos dos conceptos la que determina muchas veces si en un ámbito o en un sector hay
más paro o menos paro, más trabajo o menos trabajo. Esto se ve muy claro con un ejemplo. El ejemplo de la construcción. Hace unos años, antes de la crisis anterior, había mucho trabajo, había mucha oferta de trabajo en el sector de la construcción. Muchas empresas se dedicaban a la construcción y además había mucha demanda de trabajo, había mucha gente que quería dedicarse a la construcción. Se pagaba bien, había buenas condiciones y había mucho trabajo. Entonces se complementaban. Por un lado había mucha oferta de trabajo y por otro lado había muchos trabajadores que querían trabajar de ello. Entonces no había ningún problema. ¿Qué es lo que ocurrió con la crisis? El sector se vino abajo y ya no había oferta de trabajo. Había muchísima menos oferta de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que seguía habiendo los mismos cantidad de gente que quería trabajar de ello. Pero como no había esa oferta, había mucha gente que se quedaba sin la posibilidad de trabajar de ello. Entonces había mucho paro en ese sector. Y eso es lo que determinaba un poco las posibilidades de encontrar trabajo. ¿Seguía habiendo trabajo de eso? Posiblemente, pero muy poco. Entonces toda la gente que estaba buscando ese trabajo tenía que competir entre ellos. Esto es un poco la situación que hay actualmente. Hay más gente que quiere trabajar que ofertas de trabajo que se ofertan. Entonces hay mucha competitividad y tenemos que ser los mejores. Si esto fuera al revés, si hubiera más ofertas que personas que quieren trabajar de ello, entonces son las empresas las que tienen que pelearse por esos trabajadores. Por desgracia, actualmente es al contrario. Somos nosotros los que tenemos que pelearnos para ser los mejores y que las empresas nos seleccionen a nosotros de una gran cantidad de posibles trabajadores. Esto se puede aplicar a todos los ámbitos y por eso es importante que lo conozcáis. Aparte de esto, lo que nos va a decir el mercado laboral, esas pistas que nos va a dar, nos van a ayudar a decidir nuestro objetivo, es decir, qué puesto, qué trabajo queremos desempeñar. Si yo tengo claro que en el puesto de trabajo X no hay ninguna oferta de trabajo actualmente o es muy difícil, por lo menos me da pistas de lo que voy a tener que trabajar para conseguir ese puesto de trabajo. O todo lo contrario, si yo me dedico o sé que el mercado laboral en un sector hay mucha demanda de trabajadores, mucha oferta de trabajo, pues voy a tener muchas más posibilidades. Nos va a guiar, por decirlo así, el mercado laboral. Y además nos va a ayudar a saber desenvolvernos adecuadamente. Relacionado también, si yo sé que en un sector es muy importante un conocimiento concreto, una tecnología, un programa informático, yo lógicamente, sabiendo eso, voy a poner mi esfuerzo en tener esa capacidad, ese conocimiento, y eso me ayudará a tener más posibilidades de entrar en ese sector, encontrar ese trabajo que al final es lo que queremos. Por eso va a ser tan importante el mercado laboral. El mercado laboral tiene unas características. Estas características lo que nos ayudará es a saber adaptarnos a él y tener más posibilidades. Las características del mercado laboral son importantes tanto para nosotros los empleados como para las empresas. Estas características las tenemos que tener. La primera de ellas es la innovación. Tanto las empresas como nosotros vamos a tener que estar al día, vamos a tener que estar innovando continuamente. El mundo va cambiando muy rápidamente y nosotros tenemos que cambiar con ello. Entonces, vamos a tener que estar siempre a la vanguardia, siempre a la última, tanto en tecnologías, en conocimientos, seguir formándonos, seguir aprendiendo, seguir adquiriendo esas experiencias. Y las empresas lo mismo, si no, te vas a quedar atrás y finalmente desaparecerás o no encontrarás trabajo en el caso de los futuros posibles trabajadores. La segunda característica es la competitividad. Como decíamos, si hay muy poca oferta de trabajo y hay mucha demanda, hay muchos posibles trabajadores, hay muchos compañeros que también quieren trabajar de lo mismo, vamos a tener que competir y vamos a tener que ser los mejores o el mejor incluso para que nos seleccionen a nosotros y encontrar trabajo. Y eso pasa por mejorar nuestro perfil. Vamos a tener que ser la gente con más formación, con más experiencia, con más idiomas, con más competencias. Todo esto va a ser lo que nos favorezca. La movilidad es que las empresas y nosotros, cuanto más rango de territorio
nos podamos mover, más posibilidades voy a tener. Si yo vivo en un pequeño pueblo de 500 personas, pues lógicamente las oportunidades de empleo va a ser menor que si me voy a un núcleo que tiene 16.000, lógicamente. Pues entonces esa es la movilidad que vamos a intentar adquirir, ser capaces de movernos. La temporalidad. La temporalidad, esto hace unos años no era tan raro gente que te dijera que llevaba 20 años en una misma empresa. Esto hoy en día es muy, muy complicado, por no decir prácticamente imposible, igual en algún sector público, en alguna profesión relacionada. Pero vamos a tener que ser conscientes que aunque nosotros estemos contratados en una empresa, el día de mañana puede cambiar y podemos encontrarnos de nuevo buscando empleo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No perder de vista esto y estar siempre un poco al tanto de este mercado laboral, de cómo se mueve y qué es lo importante. El día de que nos quedemos en el paro, estaremos un poco ya activos, no tendremos que ponernos en marcha, ya llevaremos en marcha mucho tiempo y tendremos más facilidad de encontrar trabajo de nuevo. La eficiencia es conseguir el máximo resultado con el mínimo de recursos, es decir, las empresas lo que buscan es el beneficio, es la máxima productividad. Esto es lo que nos lo va a dar, la eficiencia. Y va a ser también importante en los empleados. La integración es que a medida que ha ido evolucionando la sociedad, pues diversos colectivos que a lo mejor anteriormente estaban discriminados, pues ahora tienen alguna facilidad o por lo menos no tienen esa discriminación. Poco a poco se va eliminando esas discriminaciones y se va integrando más a estos colectivos. Esto puede ser desde diversidad funcional o había gente que era discriminada por razón de sexo, puede ser las mujeres, un claro ejemplo, incluso por raza o por orientación sexual. Todo esto va a ir cambiando o ha estado cambiando, aunque aún hay casos flagrantes, por decirlo así. Y por último sería el de adaptabilidad, muy relacionada con el de innovación y el de esa competitividad. Vamos a tener que ir adaptándonos a lo que nos exige el mercado, a los conocimientos que nos exige nuestro ámbito y tenemos que ir adquiriendo los que sean necesarios y desechando los que ya no sean útiles. Y por último, el proceso de selección. El proceso de selección no es solo el currículum, no es solo la criba curricular. Tiene muchas fases, algunos procesos son más largos, otros más cortos, unos tienen más fases, otros menos, pero al final yo quiero que conozcáis por lo menos las básicas, las fases más típicas que irían desde la publicación de la oferta. Las empresas tienen que publicar esa necesidad de trabajadores, ya sea interna o externamente. Estaría la criba curricular, es decir, nosotros nos apuntamos a la oferta y vamos a tener que competir con todos esos posibles empleados. Pasaría también por la entrevista, esto también es muy típico, pues nos llaman para conocer más de nosotros, para que expliquemos ese currículum que nosotros hemos presentado y que nos vean y nos conozcan en mayor profundidad. Y por otro lado estarían las dinámicas grupales, eso me voy a detener un poco más. También estarían las pruebas técnicas y psicotécnicas, es decir, los test para conocimientos o rasgos de la personalidad que también son interesantes para la empresa, e incluso el proceso de bienvenida y el periodo de prueba. Una vez estamos contratados, estamos dentro de la empresa, también se sigue seleccionando. Tienes un periodo de prueba que las empresas pueden decidir, oye, esta persona parecía muy buena, pero finalmente no lo ha sido. Yo tengo la posibilidad de despedirlo y me va a costar menos que si llevara pues 2 años en la empresa. Entonces, ese periodo de prueba o el día a día también va a ser una selección y nosotros vamos a tener que demostrar que somos buenos trabajadores. Pero vamos a centrarnos, nos vamos a centrar ahora en dinámicas grupales. ¿Por qué? Porque es algo que no es muy típico, pero hay determinadas ocasiones que nos pueden presentar una dinámica grupal, por lo menos que conozcáis. Las dinámicas grupales son una especie de entrevista grupal. Las empresas, cuando tienen mucha gente que es interesante, normalmente algunas veces las citan en un mismo lugar y les presentan una dinámica que se llama una tarea o una actividad que tienen que resolver.
Os voy a poner un ejemplo muy claro. El ejemplo es sobre la isla desierta. Imaginaros que estáis en una empresa, os ponen un supuesto normalmente. Puede ser este, puede ser otro relacionado con el puesto, pero este es un buen ejemplo porque no tiene nada que ver con ningún puesto normalmente. Entonces, imaginaros, os pondrán este supuesto. Estáis 15 personas en una sala y os dicen, vale, os presentamos este supuesto, resolverlo. El supuesto va de que estáis en una empresa, os habéis conseguido unos beneficios y os vais de vacaciones empresariales. Tenéis un naufragio, un accidente con el barco y naufragáis en una isla desierta. Sois 15 supervivientes, todos de la empresa, y tenéis que sobrevivir 3 semanas. Tenéis 3 minutos para decidir como grupo en qué lugar de la isla del mapa que os presentan habéis naufragado y dónde recogeríais los restos del barco. Y tenéis que sobrevivir esas 3 semanas. Tenéis que realizar estas funciones, estas tareas para sobrevivir. Pero, ¿cómo lo gestionáis? Esa sería la gran pregunta. Y el seleccionador que está en la sala se queda callado. Y tenéis vosotros esas 15 personas que solucionar la papeleta. Y tú lo primero que te preguntas en esas situaciones, ¿qué tiene esto que ver con mi puesto de trabajo? Si yo me estoy presentando a un puesto de administrativo, ¿qué tiene esto que ver con ello? ¿Qué se evalúa aquí? ¿Por qué se queda callado? ¿Por qué no hace más preguntas el seleccionador? En este tipo de dinámicas no se busca que nosotros sepamos sobrevivir a la isla desierta, no se busca que seamos un buen cazador o que sepamos hacer un refugio. Lo que se va a buscar es otro tipo de habilidades. Se va a buscar lo que se llaman las competencias. Esas habilidades o esas características de la personalidad que va a ser importante el día de mañana en un puesto de trabajo. Entonces, si nosotros somos 15 personas y una persona nada más plantear este supuesto, coge la voz cantante y empieza a organizar al resto de personas, empieza a decir, pues nos vamos a dividir en grupos, cada grupo se va a dedicar a una cosa, un grupo de la gente con más fuerza física se va a dedicar a la caza, la gente con más capacidad de construir pues se va a dedicar al refugio. Entonces, esa persona que está organizando ya da esa característica, es una persona organizada, que sabe liderar, que sabe saber aprovechar cada una de las características de las personas que están en el grupo y sabe gestionarlo. Esas son las características que se evalúan aquí. Si una persona solo hace que pretender imponer su criterio, pues va a ser algo negativo. Dependiendo del puesto al que aspiremos, unas características o otras van a ser más importantes. Y eso es lo que intenta evaluar el seleccionador en este tipo de dinámicas. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que demostrar son esas características. Si nosotros, el puesto de administrativo es un buen ejemplo para personas organizadas o detallistas que tengan atención al detalle. Si el puesto es de un encargado, el liderazgo va a ser muy, muy importante. Si, sin embargo, nosotros vamos a estar en un puesto que tenemos que tener mucha comunicación o vamos a atender al cliente, pues lógicamente el apartado comunicativo, cómo nos dirijamos a los demás, cómo propongamos resolver algunos conflictos o algunos problemas va a ser lo más importante. Entonces eso es lo que van a evaluar y lo que nosotros tendremos que mostrar. No tanto, pues como decía, el que sepamos construir una cabaña o irnos a cazar o a pescar. Entonces, tener en cuenta eso. Las dinámicas grupales se busca ese objetivo. Y por último, os voy a dejar de nuevo las redes sociales del pacto. Podéis contactar con nosotros o estar al tanto. Este ha sido el segundo vídeo sobre conceptos importantes del mundo laboral. Os espero en el siguiente vídeo de orientación laboral. Un saludo.